Cada 3 segundos, un niño, niña o adolescente muere por motivos vinculados con la pobreza infantil, una de las mayores causas de vulneración de los derechos de la infancia en el mundo. Pero la pobreza infantil está más cerca de lo que creemos. En España, 3 de cada 10 niñas, niños y adolescentes están en riesgo de pobreza o exclusión social. Detrás de estas cifras hay niños y niñas que están privados de recursos materiales y emocionales para desarrollarse y prosperar en su vida adulta. Gracias a esta iniciativa de Aldeas Infantiles, hoy hablamos de pobreza infantil y tenemos mucho que decir. Bueno, bienvenidos a los tres. Bienvenidos Verónica López Sabater, economista. Hola, muy buenas, Elena. Un placer tenerte hoy aquí. Miguel Manao Penella, director de los centros de día de Aldeas Infantiles en Aragón. Hola, encantado de estar aquí también. Y Tamara Bravo Fernández, madre de 2 hijas, Sí. Y en una situación de desempleo. Enseguida nos vas a contar. Vale, perfecto. Verónica, antes de empezar, porque vamos a hablar mucho de pobreza, pero vamos a definirla, ¿no? Porque quizás tengamos un concepto diferente de lo que es la pobreza, de lo que tú nos vas a explicar. Creo que es una magnífica manera de comenzar, ¿no?, esta conversación que vamos a tener. Una situación de pobreza relativa es aquella en la que las personas o los hogares no tienen suficientes ingresos. Esa suficiencia de ingresos está medida en España en un 60% de la renta media, que está en torno a por debajo de los 10.000 euros, ese 60%. Pero esta es una forma de medir la pobreza. Hay otra que es más completa, a nivel estandarizado, a nivel europeo, que se llama la tasa AROPE, que determina la proporción de personas residentes en un determinado país que se encuentran en una situación de pobreza o exclusión social, que tiene que ver con no poder realizar una serie de actividades que seguro que para muchos de nosotros son cotidianas, ¿no?, como poder comer carne, pescado o pollo por lo menos cada 2 días, tener nuestra vivienda a una temperatura adecuada, no solo en invierno sino también en verano, poder disfrutar de una semana de vacaciones al año, tener dificultades recurrentes de hacer frente a gastos cotidianos como pueda ser el alquiler, la hipoteca, la luz, el agua, etcétera, etcétera, o no disponer de un ordenador. No es que todo esto junto determine... Sí, no hay que cumplir todo. No hay que cumplir las 9. Con estar en una de esas 4 situaciones, esa persona o hogar está en una situación de pobreza y exclusión social. ¿Cuántos hogares en España se encuentran en esa situación? Pues con los datos de la encuesta de condiciones de vida del año 2023, muy reciente, ese dato está en el 26,5%, que es medio punto superior al del año 2022. Eso quiere decir que casi 1 de cada 3 hogares en España se encuentran en una situación de pobreza y o exclusión social. 1 de cada 3 hogares en nuestro país están ahora mismo en una situación de pobreza o de exclusión social. Exactamente, pero lo dramático, eso es dramático ya, pero lo alarmante y lo que nos reúne aquí hoy es si hacemos foco en los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Sí, a eso vamos a ir. Que esa información, ese dato, ¿no?, de esa tasa AROPE es del 33%. O sea que 1 de cada 3 niños, niñas o adolescentes de hasta 16 años en España se encuentran en una situación de pobreza o de riesgo de exclusión social. Esa es la realidad, Miguel, que tú ves día a día en los centros de aldeas infantiles, ¿no? Porque tú trabajas con niños pequeños, con familias. ¿Cómo impacta la pobreza en ellos? Pues creo que la parte más importante que tendríamos que reflejar tiene que ver con la salud. Quiero decir, bastaría con tener en cuenta todo lo que tiene que ver con la salud mental como primer bastión, ¿no?, que ahora mismo también, sobre todo después de la época de pandemia, pues ha saltado, ¿no?, a los medios, incluso pues bueno, nos estamos haciendo más eco, ¿no?, de la importancia que tiene para el bienestar de la infancia. Decía la compañera de que esto afecta a gran porcentaje de la población española, ¿no? No es ajeno. Entonces, si pensamos en cualquier familia de nuestro entorno más cercano y pensamos en todas estas características que ha ido definiendo, podemos tener
precisamente multitud de familias que tienen muchísima dificultad con lo que supone acceder al supermercado, con lo que supone llevar esta cesta de la compra para nutrirnos, con lo que supone cómo influye la alimentación en el crecimiento y en el desarrollo de todos los niños, de todas las niñas y de la propia unidad familiar. Hay una vinculación también directa y totalmente inversamente proporcional si atendemos a todo lo que tiene que ver con el aprendizaje y poder lograr un futuro mejor. Y cómo evidentemente esto tiene consecuencias claras en cómo estamos de alguna manera contribuyendo y cómo estamos siendo partícipes a continuamente generar una sociedad más frágil. Porque evidentemente hay una fragilidad que viene totalmente vinculada con el bienestar emocional, físico, que pueden estar teniendo en estos momentos los niños, las niñas y todas las unidades familiares. Entonces, estamos viendo cómo cada vez más la sociedad está enfermando a los adolescentes. Tamara, ¿tú estás escuchando? Sí, yo les estoy escuchando atentamente. Yo no sé si te ves un poco reflejada en lo que estaban contando ellos, ¿no? Verónica, por ejemplo, decía que la pobreza se mide también, decía que no comer pollo, por ejemplo, 2 días a la semana, ¿te pasa? Sí, claro. ¿No te puedes ir de vacaciones? No, bueno, yo llevo a ir de vacaciones ni se sabe los tiempos de los tiempos. Decía, bueno, ingresos 10.000 euros al año. Yo no llego. ¿Tú vives con 200 euros al mes? Bueno, te explico. Me han subido 30 euros este mes pasado, en febrero. 230 euros. Con 230. 230 euros en un hogar de 4. De 4 personas, con 2 hijas menores. Sí, yo llego a esta situación a raíz del COVID. Cuando empieza el COVID, yo trabajaba en un sitio y a mí me despiden. Entonces ahí ya entraba solo mi ingreso. Yo lo paso muy mal. Yo empiezo a tener ansiedad, depresión, pánico, bueno, todo junto. ¿Vale? Y ahí fue ya todo cuando fuimos cayendo para abajo. ¿Y tus hijas? O sea, a lo mejor vas con ellas a comprar algo y mamá, ¿me puedes comprar esto? Ay, no, que no me he traído lo justo. O en verano, ¿podemos ir a la piscina? Mañana te llevo, ¿vale? Y así voy. ¿Tus hijas no son conscientes de la situación que hay? La pequeña a lo mejor no tanto. Y la mayor, bueno, a veces. Por ejemplo, el que te digan, oye, que va a venir unas amigas a cenar. Si sabes que no hay, ¿cómo puedes decir que vengan? Pues eso sí que ellas lo notan, a lo mejor. O, jo, mamá, es que hace frío. Pues la mantita. Yo no pongo la calefacción, lógicamente. Y así voy. Contabais que durante la pandemia fuisteis mucho más conscientes de las realidades que esos niños os contaban cuando acudían a vuestras oficinas, ¿no? Porque vosotros erais los que os desplazabais a sus casas y todo eso que os estaban contando vosotros lo pudisteis ver. Sí, la pandemia fue un choque de realidad tremendo. Quiero decir, en pandemia dejamos todo lo que ocurría en los centros y nos desplazamos a los hogares. Entonces, fuimos conscientes, como bien decías, de bueno, cuáles son las mayores dificultades que pueden estar teniendo en el día a día estos niños y estas niñas y estas mamás, que también cabe reflejarlo. Quiero decir, estamos atendiendo y acompañando el día a día de muchas mamás, de muchas familias monoparentales en las que es la mamá quien se hace cargo absolutamente de todo. Entonces, desplazarnos y estar acompañándolas en el día a día fue, como decía, un choque de realidad muy potente, pues porque una cosa es lo que ocurre en la actividad y otra cosa es ver exactamente esas condiciones de habitabilidad de los hogares. Cuando realmente tenemos a una familia conviviendo con otras 2, 3 familias más en una vivienda de 70 metros o de 65, cuando tenemos camas que son prácticamente habitaciones en las que reside prácticamente una familia al completo, que pues bueno, hacía que después tú pudieras traducir, ¿no?, lo que estabas viendo en el día a día y que a lo mejor no encontrabas tampoco de dónde podía venir. Estigmatiza
O sea, un niño que sabes que vive en este barrio y que, bueno, y que está en determinados bloques de viviendas, ¿no? Está ya estigmatizado en cuanto lo que puede conseguir. Oye, no contéis con él quizás para invitarle a un cumpleaños, ¿no? Quizás para una fiesta infantil, ¿no? Sí, hay una relación directa en cuanto a cómo son esos hogares y realmente cómo de alguna manera eso se transfiere a lo que es el aprendizaje. ¿Cómo vamos a pretender que por las tardes esos niños y esas niñas hayan podido tener en casa un espacio y un lugar para continuar aprendiendo? La pobreza también se camufla, y sobre todo en una sociedad como la nuestra, ¿no? La pobreza, yo creo que como sociedad lamentablemente nos caracteriza, aunque cueste decirlo, ¿no? Porque con esos porcentajes que hablábamos antes y con testimonios como el tuyo, Tamara, lo que pasa que también es muy fácil apartar la mirada, ¿no? Antes mencionabais de la segregación que estamos viendo en las ciudades, pues eso facilita el no mirar si uno no quiere, ¿no? Y creo que debemos, y alabo y me alegra muchísimo formar parte de esta iniciativa, hablar más, demostrar más datos, compartir más testimonios y ser conscientes y hacer más conscientes al conjunto de la sociedad, a los ciudadanos, a las administraciones públicas, que existe y que no debemos ocultarla, ¿no? Estamos entre los países más desarrollados del mundo y no se sostiene, no se justifica y es difícil explicar que seamos también país top en pobreza infantil. Bueno, vamos a intentar implicarles. Eso que decís, que no queremos verlo, no está en las páginas de los periódicos, es algo que es una realidad que además si no me toca en el barrio cercano lo voy a ver. Vamos a contarles algo que igual sí que les puede implicar, que es el coste, ¿no? Cómo les afecta a su bolsillo, porque la pobreza tiene un coste. Un coste altísimo y si fuéramos conscientes nos alertaría, ¿no? Porque es tan elevado el coste de oportunidad, que es un término muy económico que viene a hacernos ver cuál es el potencial al que estamos renunciando, ¿no? En España, y voy a aludir a una investigación maravillosa que hicieron dos economistas, Olga Cantó de la Universidad de Alcalá de Henares y Libertad González de la Pompeu Fabra, estimaron, y yo creo que de una manera obviamente súper solvente pero conservadora, porque puedes incorporar muchas más dimensiones de ese coste, ¿no? Por esa falta de oportunidades que han sufrido durante su infancia, oportunidades de estudio, de poder elegir una determinada itinerario académico o por no estar debidamente acompañados por su entorno, etcétera, etcétera, eso se traduce económicamente en que año a año van a ingresar menos, van a tener que optar a trabajos más precarios y todo eso junto hace que ese coste en términos de renuncia a salarios sea superior a los 50.000 millones de euros al año. Ellas añaden dos ámbitos que ha señalado antes relacionados con la salud, ¿no? Esa situación de peor salud, tanto física como mental, también tiene un coste. Estaríamos hablando de unos 600 millones de euros al año. O sea, la cuenta va subiendo, Verónica, ¿y en cuánto estamos? La cuenta va subiendo y estas tres dimensiones superan los 60.000 millones de euros al año. Y como esta cifra es tan enorme, ¿no? Que yo ahora mismo no sabemos si es mucho, pero sí, no comparado con qué. El ingreso mínimo vital, si estuviera en pleno funcionamiento, si se gastara todo lo que está presupuestado o lo que estuvo presupuestado, por ejemplo, en el año 2022, fueron 4.000 millones de euros. Acabamos de decir que el coste de oportunidad anual de la pobreza infantil en España supera los 60.000 millones de euros. Pues creo que la comparativa y la conclusión es que es muy rentable económicamente, socialmente, y más allá de ser un tema de justicia social, pero es que es rentable económicamente como sociedad contener, erradicar, eliminar, prevenir la pobreza en la infancia, ¿no? que tiene una gran dimensión en España. Verónica decía que estábamos haciendo algo mal. ¿Se puede hacer una labor preventiva para no llegar a esto, para por lo menos ir reduciendo las tasas? La labor preventiva lo consideramos básico. Básico porque verdaderamente es la posibilidad que tenemos ahora mismo para estar del lado de quien nos necesita.
nadie tiene la llave mágica ni nadie tiene la posibilidad de salvar la vida de nadie, pero sí tenemos la posibilidad de poder acompañar. Necesitamos políticas públicas que pongan a la infancia y que pongan a las familias en el centro. Y de esta manera sí que es verdad que intentaremos que todo pueda ser visto o atendido también desde los ojos de la infancia, que sí que de alguna manera nos la estamos olvidando en un cajón. No sé si queréis lanzar un mensaje final para que esas sonrisas, esos sueños de niños que están en riesgo de pobreza o de vulnerabilidad no se pierdan. No nos lo perdamos ni como sociedad ni se lo pierdan ellos en su desarrollo. No sé si queréis lanzar un mensaje final. Creo sinceramente que como sociedad no podemos tolerar y no debemos permitir estas tasas, ¿no?, de pobreza infantil. Estamos renunciando a un mayor progreso en el futuro, ¿no?, y a mayores cotas de bienestar para todos. Intentar que todos tengamos las mismas oportunidades y que todos vayamos para arriba. Yo les diría que de todo se sale y que sigan para adelante. Que estudien y que sigan para adelante, que siempre se sale, que siempre ves algo por ahí para salir. Llevamos hablando todo este tiempo y conversando y estamos hablando de derechos y de derechos de la infancia en este caso, y creo que el no tenerlos en cuenta realmente hace que estemos, como decía, dejando atrás a gran parte de la población, hipotecando el futuro de nuestra sociedad. Necesitamos ese compromiso político para poder contribuir a una mejora de la sociedad en la que vivimos y poder garantizar los derechos de la infancia y el futuro de la infancia de nuestro país.